Desperté de una cirugía de emergencia por cáncer con un mensaje de texto de mi hijo. Cambié las cerraduras. No vuelvas. Mi nombre es Chuck Davis. 29 años de paternidad terminaron con 8 palabras. Mientras yo estaba inconsciente, con tubos bajando por mi garganta, Roger estaba en Home Depot comprando nuevos cerrojos. Su plan era simple: abandonar al conserje moribundo en un asilo estatal y decirle a la familia de su novia adinerada que su padre ya había muerto. Lo que Roger no sabía era que el viejo sin dinero del que tanto se avergonzaba había estado donando en secreto $9,000 cada mes al hospital infantil donde yo limpiaba pisos. Durante 20 años, fui el mayor filántropo anónimo de Indianápolis. Roger pensaba que estaba dejando fuera a un paciente con cáncer sin poder alguno. En realidad, acababa de declarar la guerra a alguien que era dueño de su casa, financiaba su estilo de vida y controlaba un fondo fiduciario de $4,600,000. No entré en pánico. No supliqué. Simplemente levanté el teléfono e hice una llamada que enseñaría a Roger la lección más costosa de su vida. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja un comentario y suscríbete si esta historia te toca el corazón. Así fue como un padre moribundo le mostró a su hijo lo que significa el verdadero poder. El mensaje de texto llegó el lunes a las 11:23 de la mañana, mientras yo aún estaba sedado. Cerraduras cambiadas. No vuelvas. Es hora del asilo, viejo. 29 años de paternidad reducidos a 14 palabras. Roger llevaba meses planeándolo. Se notaba en cómo evitaba mis llamadas, como pasaba junto a mí apurado cuando estaba con sus amigos y me veía con mi uniforme de conserje. La Navidad pasada, cuando su novia Emma le preguntó a qué me dedicaba, Roger respondió que estaba entre trabajos. Yo estaba justo allí, con mi camiseta del Hospital Infantil de Indianápolis, la que tiene mi nombre bordado en hilo azul ya desteñido. Papá está un poco avergonzado de su situación, le dijo a Emma más tarde, sin saber que podía escucharlo a través de las delgadas paredes del apartamento. Su situación. Como si mis 20 años de trabajo estable fueran algo vergonzoso. La vergüenza empezó poco a poco. Roger me pedía que lo recogiera a 3 calles de su oficina, en lugar de frente al edificio. Cambiaba de tema cuando sus compañeros de trabajo preguntaban por su familia. Cuando los padres de Emma venían a cenar, escondía mi ropa de trabajo al fondo del closet y me pedía que me vistiera bien por una vez. No entiendes la presión que tengo, me decía cuando lo cuestionaba. Estas personas esperan cierto nivel. Cierto nivel. Como si trabajar honradamente durante 2 décadas no fuera suficiente estándar. Las facturas médicas empeoraron todo. El cáncer en etapa 4 no es barato, ni siquiera con seguro. Roger veía los pagos mensuales de $3,200 por mis tratamientos experimentales y decidió que yo lo estaba arruinando. Poco le importaba que yo estuviera cubriendo los pagos de su BMW desde hacía 3 años. Ni que cada mes le transfiriera $847 para mantener su hipoteca al día. Me estás costando todo, me dijo la semana pasada, al ver otra factura oncológica. No puedo seguir cargando peso muerto. Peso muerto. Eso fue lo que me gané tras 29 años de ser su padre. El cambio de cerraduras fue su solución. Mientras yo estaba inconsciente en cuidados intensivos, con tubos y máquinas vigilando mis signos vitales, mi propio hijo estaba en Home Depot comprando un cerrojo nuevo. Calculó el tiempo perfectamente. Una cirugía de emergencia implicaba al menos 2 días en el hospital, tiempo suficiente para empacar mis cosas y dejarlas en Goodwill. Cuando lo llamé desde la cama del hospital el martes por la mañana, su voz sonaba diferente, segura, casi alegre. Es por tu bien, papá. Necesitas atención profesional ahora. Encontré un buen centro estatal que acepta Medicaid. Centro estatal. Había estado investigando asilos mientras yo luchaba por mi vida. ¿Y mis cosas? Pregunté. ¿Qué cosas? ¿Ese televisor viejo, los muebles de venta de garaje? Rió. Créeme, donde vas no vas a necesitar mucho. El desprecio en su voz cortó más profundo que cualquier bisturí.
En la mente de Roger, yo no poseía nada que valiera la pena conservar. Yo no valía la pena conservarme. Tengo reuniones toda la semana, continuó. Los padres de Emma llegan el viernes para el anuncio de compromiso. No puedo tenerte caminando con ese uniforme haciendo sentir incómodos a todos. Anuncio de compromiso. Mi hijo planeaba su futuro y yo no estaba invitado a presenciarlo. Roger, deberíamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Tengo 29 años, papá. Tengo un título en finanzas y una carrera real. No puedo seguir fingiendo que no eres una vergüenza. La llamada terminó. Me quedé mirando las losetas del techo del hospital, contando las manchas de agua mientras el monitor cardíaco pitaba con regularidad. 61 años, cáncer en etapa 4 y sin hogar. Roger había resuelto su problema de peso muerto con un cerrojo de $30 y el borrado completo de todo por lo que había sacrificado mi vida. Pero cometió un error fatal. Pensó que el viejo del uniforme de conserje no tenía poder para defenderse. El peso de la falta de hogar me golpeó el jueves por la mañana cuando comprendí que no tenía a dónde ir. 20 años de pagos puntuales en los apartamentos Maple Grove no significaban nada. Mi contrato exigía un aviso de 30 días, y Roger no me había dado ninguno. La señora Henderson, mi casera de 74 años, se quedó en la puerta, mirando con tristeza las cerraduras cambiadas. Lo siento, Chuck. Tu hijo me mostró unos papeles de poder notarial. Dijo que eras incompetente por el cáncer. Poder notarial. Roger había estado ocupado mientras yo estaba inconsciente. ¿Qué papeles? Pregunté, aunque mi estómago ya sabía la respuesta. Un documento legal, todo se veía muy oficial. Ahora él tiene derecho a tomar decisiones médicas y financieras por ti, dijo la señora Henderson con voz cargada de lástima. Cariño, he visto crecer a ese chico. Si dice que necesitas cuidados. Me quedé en el pasillo, sosteniendo una bolsa plástica del hospital con mis medicamentos de alta, mirando las cerraduras que yo mismo había ayudado a instalar 3 navidades atrás. La ironía era brutal. Le enseñé a mi hijo reparaciones del hogar para que fuera autosuficiente. Ahora usaba esas habilidades para cerrarme el paso a mi propia vida. Las necesidades inmediatas eran aplastantes. ¿Dónde dormiría esa noche? Mis medicamentos contra el cáncer necesitaban refrigeración, $2.200 en fármacos que se estropearían sin frío. El concentrador de oxígeno portátil en mi bolsa tenía una batería de 6 horas. Después de eso, necesitaría enchufes y tanques de repuesto. Roger sabía todo eso. Me había acompañado a suficientes citas oncológicas como para entender mis necesidades médicas. Su crueldad fue calculada, precisa. Lo llamé desde el teléfono fijo de la señora Henderson. No puedes dejarme sin casa, Roger. Aún me estoy recuperando de la cirugía. Ya no eres mi responsabilidad, respondió, con voz fría, casi mecánica. El centro estatal tiene todo lo que necesitas. Atención médica, comida, actividades. Actividades. Como si fuera un niño yendo a un campamento de verano. ¿Y mis cosas personales? 40 años de fotos, las joyas de tu madre, las tarjetas de béisbol que coleccionamos juntos. Papá, vives en un estudio con muebles de los años 80. No hay nada valioso que guardar. Nada valioso. En la matemática de Roger, 4 décadas de recuerdos valían 0. Pero el problema real no era material, era emocional. El anuncio de compromiso de Roger estaba programado para ese viernes en Morton Stackhouse, en el centro. Los padres de Emma habían volado desde Connecticut. Su padre, Richard Blackwood, era dueño de 3 concesionarios de autos de lujo. Emma, directora de marketing en Salesforce. Roger necesitaba encajar en su mundo, y yo no combinaba con la estética. ¿Podré al menos conocer a la familia de Emma? Pregunté. Silencio largo. Papá, no sería apropiado, considerando tu condición. Mi condición. Como si el cáncer fuera un defecto de carácter. Ni siquiera saben que existo, ¿verdad?
Otra pausa. Es complicado. ¿Qué les dijiste sobre tu familia? Les dije que mi padre murió cuando yo era joven. Su voz apenas se oía. Era más fácil así. Murió. En la versión de Roger, yo había estado muerto por años. Las matemáticas de mi situación se volvieron claras en ese momento. Si aceptaba el relato de Roger, el del conserje sin poder y sin valor, perdería todo lo que me importaba. No solo mi apartamento o mis pertenencias, sino mi identidad como su padre, mi legado como un hombre que trabajó 20 años seguidos para darle a su hijo las oportunidades que yo nunca tuve. Peor aún, perdería el derecho a conocer a mis futuros nietos. Roger y Emma planeaban tener hijos. Niños que crecerían creyendo que su abuelo estaba muerto, sin saber que el hombre que los amaba había ahorrado cada dólar para construir el futuro de su padre. El centro estatal que Roger había elegido quedaba a 47 millas en Terre Haute. No permitían visitas durante las primeras 2 semanas de adaptación. Para cuando pudiera hacer llamadas, el compromiso de Roger ya sería oficial. Su nueva vida habría comenzado sin dejar rastro del padre vergonzoso que lo hizo posible. Pensé en los $285.000 del pago inicial que hice por la casa de Roger en 2019. El dinero provenía del seguro de vida de Margaret, mi esposa, su último regalo para el futuro de nuestro hijo. Ese día, Roger me abrazó con lágrimas en los ojos, prometiendo devolverme el dinero cuando su carrera despegara. 3 años después, se había convencido de que la casa era completamente suya. Pensé también en los $32.000 que transferí a sus cuentas durante los últimos 18 meses para cubrir su hipoteca, el seguro del coche y las deudas de su tarjeta. Dinero ganado fregando pisos a las 5 de la mañana, vaciando botes de basura en oncología pediátrica, limpiando baños usados por familias que enfrentaban sus peores miedos. Roger veía aquellos depósitos como prueba de mi desesperación, no de mi amor. Pero la percepción que tenía de mi supuesta impotencia estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Porque el conserje moribundo al que había dejado en la calle tenía recursos que Roger ni siquiera imaginaba. Y el tiempo del sacrificio silencioso había terminado. La confianza de Roger alcanzó su punto máximo durante nuestra conversación telefónica del jueves por la tarde. «Lo tengo todo resuelto, papá», dijo con voz satisfecha. «El centro estatal tiene una cama disponible para el lunes. Te recogerá un transporte desde el hospital». ¿Transporte? Una ambulancia médica. Se encargan de los pacientes que no pueden conducir. El tono de Roger tenía la eficiencia fría de quien marca casillas en una lista de tareas. «Ya firmé el papeleo de admisión», añadió. Su naturalidad me dejó atónito. Mientras yo estaba inconsciente en quirófano, Roger había organizado todo mi futuro con 3 llamadas telefónicas. ¿Y mi trabajo? Tengo 20 años de antigüedad en el hospital. Roger se rió. Papá, tiene 61 años y cáncer en etapa 4. ¿De verdad crees que te están guardando el trapeador? Trapeador. 20 años de servicio reducidos a una sola palabra de desprecio. Necesito llamar a mi supervisor. Ya lo hice, respondió sin rastro de culpa. Les dije que no volverías por incapacidad médica. Dijeron que enviarán tu último cheque por correo. Último cheque. Roger había terminado mi carrera sin siquiera consultarme. No tenías derecho, dije, conteniendo la rabia. Tenía todo el derecho. El poder notarial me da autoridad sobre tus asuntos, replicó. Escuché el ruido de papeles en segundo plano. El doctor Peterson firmó tu pérdida de capacidad ayer. El doctor Peterson era su antiguo compañero de universidad, ahora médico de familia en Carmel. Habían mantenido la amistad durante años, compartiendo abonos para los vers y partidos de golf los fines de semana. Fuiste a escondidas con tu amigo, dije, helado. Fui con un profesional calificado que confirmó lo que todo el mundo puede ver. Ya no eres competente para tomar decisiones. Competente. La palabra me golpeó como un puño. En el mundo de Roger, el cáncer no solo me había robado la salud, sino también mi derecho a decidir. Roger, necesitamos sentarnos y hablar de esto.
No hay nada que hablar. Su tono tenía la firmeza de un juez dictando sentencia. Esta noche recojo a los padres de Emma del aeropuerto. Tenemos reserva para cenar en St. Elmo. Mañana es la fiesta de compromiso en Mortons. St. Elmo Stackhouse. El mismo lugar donde me llevó por mi cumpleaños número 60, cuando todavía me consideraba parte de la familia. ¿Puedo al menos conocer a Emma antes del compromiso? Absolutamente no, respondió sin titubear. Papá, no entiendes la presión que tengo. El padre de Emma es dueño de Blackwood Luxury Auto, 3 concesionarios, 47 empleados. Esa gente se mueve en círculos donde la imagen lo es todo. Imagen. La palabra que Roger usaba para justificarlo todo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Todo. Su voz se elevó apenas, dejando entrever el estrés detrás de su aparente calma. El señor Blackwood está considerando incluirme en el negocio. Director regional de finanzas. Sueldo de 6 cifras, coche de empresa, opciones sobre acciones. Opciones sobre acciones. El boleto dorado de Roger para escapar de su vida actual. Eso es maravilloso, hijo. Estoy orgulloso, le dije con sinceridad. Lo arruinarías, soltó, cortante. Bastaría una mirada a ti con ese uniforme de conserje, una mención de tu situación, y volvería a ser solo otro candidato del montón. Situación. El eufemismo de Roger para referirse a mi cáncer, mi trabajo, mi existencia. Trabajé en 2 empleos para pagarte la universidad, le recordé. Y te lo agradezco. Pero eso no significa que deba cargar con tu equipaje para siempre. Equipaje. 29 años de paternidad convertidos en equipaje. Roger, el dinero del anticipo de tu casa. Fue un regalo. Lo dijiste tú mismo, interrumpió. No puedes quitar regalos solo porque ahora te resultan incómodos. Incómodo. Roger había reescrito toda nuestra historia con un lenguaje diseñado para absolverse de culpa. ¿Y las transferencias mensuales a tu cuenta? Papá, yo nunca te pedí dinero. Tú insististe en ayudar, contestó, con esa arrogancia de quien se cree moralmente intocable. Si no podías permitirlo, deberías haberlo dicho. No podía permitírmelo. Roger sabía perfectamente cuánto ganaba como conserje. Había visto mis declaraciones de impuestos todos los años cuando lo ayudaba con sus formularios de préstamo estudiantil. Podía hacerlo porque sacrifiqué todo lo demás, le dije. Eso fue tu elección, no mi responsabilidad. Elección. Como si el amor fuera opcional. Como si ser padre fuera un pasatiempo. Los padres de Emma creen que soy asesor financiero, continuó. Tengo un MBA de Butler y experiencia en gestión de patrimonio. Están impresionados con mi capacidad financiera. Capacidad financiera construida completamente con el dinero que yo había transferido a sus cuentas. ¿Y qué pasará cuando quieran conocer a tu familia? Les dije que mis padres murieron en un accidente de coche cuando estaba en la universidad, respondió sin vacilar. Trágico, pero lo bastante lejano para evitar preguntas incómodas. Padres muertos. La solución de Roger para la vergüenza que le causaba mi existencia. Estás avergonzado de mí. Estoy protegiendo mi futuro, contestó sin remordimiento. Papá, trabajas en un hospital. ¿Sabes cómo termina esto? El cáncer te llevará igual. Al menos así tengo una oportunidad de tener una vida real. Vida real. Aparentemente, mi mera presencia le impedía alcanzar la autenticidad. Tu madre estaría destrozada, le dije. Silencio largo. No metas a mamá en esto. Ella ya no está. Tú estás enfermo. Yo soy el único que tiene un futuro que vale la pena proteger. Futuro que vale la pena proteger. Roger había hecho un análisis costo-beneficio de nuestra relación y el resultado fue que yo sobraba. El centro estatal es bueno, papá, añadió. Televisión por cable, 3 comidas al día, personal médico las 24 horas. Estarás cómodo. Cómodo.
la palabra que usaba para describir el lugar donde desaparecen los padres incómodos. ¿Y si me niego a ir? Entonces estarás sin hogar, con cáncer en etapa 4 y sin apoyo familiar, respondió con la frialdad de quien ha considerado todas las variables. La decisión es tuya. Ninguna decisión en absoluto. Pero Roger había cometido un error más, uno crucial. Asumió que el conserje al que estaba desechando no tenía alternativas. La primera señal de su equivocación apareció el viernes por la mañana, cuando regresé al hospital para mi revisión postoperatoria. «Señor Davis», exclamó Jenny Martínez, la recepcionista. No lo esperábamos hasta dentro de una hora. Jenny me había registrado cientos de veces durante los últimos 20 años. Normalmente apenas levantaba la vista de la computadora. Ese día, se levantó sonriente, tratándome como si fuera alguien importante. «Puedo llevarlo directamente con el doctor Peterson», dijo, ya marcando un número. «¿Quiere que avise que ha llegado?» «Avisar». En 2 décadas de citas médicas, nadie había ofrecido avisar por la llegada del conserje. «No hace falta, Jenny. Puedo esperar como siempre». «Nada de eso», insistió. La doctora Martínez pidió que le informaran en cuanto llegara. «Doctora Martínez». No mi médica tratante, sino la administradora del hospital. ¿Por qué querría la administradora hablar conmigo, un empleado de limpieza con problemas de vivienda? El viaje en ascensor hasta el 3er piso se sintió diferente. 2 enfermeras que apenas me habían saludado durante mis años de turno nocturno ahora sabían mi nombre. «Chuck, ¿cómo te sientes?», me preguntó Linda Patterson, de oncología pediátrica, tomándome del brazo con cariño. «Todos estábamos preocupados por ti. La doctora Martínez quiere verte después de tu cita», añadió Susan Chen, de radiología. Algo sobre finalizar unos documentos. Otro detalle que no encajaba en el relato de Roger sobre mi impotencia. El examen del doctor Peterson fue rutinario: presión arterial, revisión de la herida, control de medicamentos. Pero su actitud era inusualmente respetuosa, casi nerviosa. «Todo se ve bien, Chuck. Estás sanando de maravilla», dijo, evitando mirarme directamente mientras revisaba mi historial. «Entiendo que estás en proceso de mudarte a un nuevo lugar». «¿Mudándome?», pregunté con cautela. Roger le había enseñado bien los eufemismos. «Sí», Roger mencionó que estabas considerando una residencia asistida. «Está muy preocupado por tu bienestar». Su voz sonaba tensa, como si midiera cada palabra. «Por supuesto, esas decisiones son tuyas, Chuck. Nadie puede forzar tratamientos ni traslados a un adulto competente». «Adulto competente». Curiosa elección de palabras para el médico que, según Roger, me había declarado incompetente. «Doctor Peterson», sobre ese papeleo del que Roger habló. «¿Qué papeleo?», respondió demasiado rápido, demasiado a la defensiva. «La evaluación de capacidad. El poder notarial». El rostro del doctor se volvió pálido. «Chuck, yo nunca firmé ningún poder notarial», dijo con firmeza. «Roger me preguntó por tu pronóstico y le dije que te estabas recuperando bien. Eso fue todo. Ningún poder notarial». Roger había mentido. Antes de que pudiera procesar la revelación, el teléfono de la oficina sonó. «La doctora Martínez está lista para recibir al señor Davis», anunció una voz desde el altavoz. La oficina de la doctora Sara Martínez estaba en el piso ejecutivo, un lugar al que solo había ido de noche para vaciar papeleras. Ese día entraba por la puerta principal, acompañado por el propio doctor Peterson. «Chuck», me saludó ella, levantándose tras un escritorio de caoba que costaba más que mi salario anual. «Gracias por venir. Siéntate donde te sientas cómodo». El despacho imponía respeto: ventanales de piso a techo con vista al centro de Indianápolis, diplomas de Harvard y Johns Hopkins, premios de la Asociación Médica Americana. No era el tipo de persona que solía reunirse con el personal de limpieza. «¿Cómo te sientes después de la cirugía?», preguntó, sentándose frente a mí,
no detrás del escritorio. Mejor cada día, gracias. El doctor Peterson dice que estoy sanando bien. Excelente noticia, respondió con una sonrisa cálida. Chuck, quería hablar contigo personalmente sobre algunos asuntos administrativos que requieren tu atención. Asuntos administrativos. Todos parecían conocer mi situación habitacional. Doctora Martínez, no sé qué le habrá dicho Roger. Esto no tiene nada que ver con Roger, me interrumpió suavemente. Se trata de temas del hospital que necesitan tu firma directa. Asuntos del hospital. ¿De qué podría necesitarme una administradora si solo era un conserje en proceso de desalojo? La doctora Martínez abrió una carpeta manila gruesa sobre la mesa baja. En la pestaña se leía Davis, Charles, Relaciones con donantes. Relaciones con donantes. Chuck, hay algunos documentos que requieren tu firma, explicó. Formalidades legales que se han pospuesto demasiado tiempo. Extendió 3 juegos de papeles sobre la mesa, membretes oficiales, líneas de firma, sellos notariales. No entiendo, dije, aunque el corazón me latía con fuerza, reconociendo de inmediato el contenido. Las distribuciones trimestrales requieren información actualizada de los beneficiarios, explicó la doctora Martínez. Y está el asunto de la dedicación del nuevo ala, añadió. La Junta quiere finalizar el diseño de la placa antes de la ceremonia. Distribuciones trimestrales. Diseño de placa. Palabras que pertenecían a otra conversación y con otra persona. Doctora Martínez, creo que hay una confusión. Ninguna confusión. Chuck se inclinó hacia mí, con una voz que cargaba 20 años de respeto acumulado. Has sido increíblemente modesto con tus aportes, pero la Junta lo aprobó por unanimidad. Es hora de un reconocimiento adecuado. Mi teléfono vibró. El nombre de Roger apareció en el identificador. Debo atender, dije, con la voz apenas firme. Por supuesto. Te dejo privacidad, respondió la doctora, saliendo del despacho. Me quedé solo en su oficina, con 3 juegos de documentos legales delante y la creciente certeza de que las suposiciones de Roger sobre mi falta de poder podían resultarle fatalmente equivocadas. Papá, ¿dónde estás? La voz de Roger sonaba tensa. Perdiste tu transporte al centro estatal. Estoy en el hospital, en la revisión, respondí. El centro te espera antes del mediodía. Ya pagué el depósito. Depósito. Roger trataba mi institucionalización como una reserva de hotel. Roger, tenemos que hablar del poder notarial. Silencio. Luego. ¿Qué pasa con eso? El doctor Peterson dice que nunca firmó ninguna declaración de incapacidad. El silencio se alargó. Papá, estás confundido. La medicación del cáncer afecta tu memoria. Memoria. La explicación de Roger para cualquier cosa que contradijera su relato. Ahora mismo estoy mirando documentos legales que sugieren que mi memoria está perfectamente bien. ¿Qué documentos? Papá, me estás asustando. ¿Estás teniendo delirios? Delirios. La escalada de Roger cuando confusión no funcionó. Estoy en la oficina de la doctora Martínez, dije en voz baja. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Por qué querría verte la administradora del hospital? Preguntó al fin, sin su acostumbrada seguridad. Buena pregunta, respondí. ¿Por qué no me dices tú lo que piensas? Papá, no tiene sentido. Eres un conserje. Los administradores no se reúnen con el personal de limpieza. Conserje. El ancla mental de Roger, su suposición fundamental sobre mi lugar en la jerarquía del mundo. Tienes razón, admití. Los administradores no suelen reunirse con el personal de limpieza. Exacto. Así que, obviamente, hay un error. A menos que ese empleado tenga otra relación con la institución. Silencio muerto. Roger, ¿qué sabes exactamente de mis finanzas? Ganas 32.000 al año limpiando pisos. Vives en un estudio. Conduces un Honda de 15 años.
Su voz empezó a volverse chillona. Papá, eres pobre. Por eso intento ayudarte. Pobre. La creencia nuclear de Roger, la base de todas sus decisiones. Te llamo luego, dije. Papá, no hagas nada loco. Estás enfermo. No estás pensando con claridad. Enfermo. No estás pensando con claridad. Las posiciones defensivas finales de Roger. Pero mientras colgaba y miraba los documentos extendidos en la mesa de la doctora Martínez, una cosa se volvía cristalina. La comprensión de Roger sobre la realidad financiera de nuestra familia estaba a punto de sufrir una revisión dramática. La obra maestra de humillación de Roger llegó el viernes por la tarde en Meridian Restaurant, donde sus compañeros hacían su happy hour semanal. Descubrí el lugar llamando a su oficina y preguntando a su asistente dónde solía reunirse el equipo los viernes. «Es para una sorpresa», le dije. Encantada, me ayudó. Llegué a las 6:15 de la tarde con mi uniforme de conserje, recién salido de mi turno vespertino en el hospital. 20 años usando esa camisa azul marino con Chuck bordado en el bolsillo la habían vuelto invisible para mí, pero para el equipo de finanzas de Roger era como un letrero de neón anunciando fracaso. Roger me vio desde la ventana antes de que llegara a la puerta. Observé cómo su rostro pasaba por confusión, horror y, finalmente, control de daños. Papá me interceptó en la entrada con una alegría impostada. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Quería conocer a tus compañeros, dije con sencillez. Y a tu prometida. Emma Blackwood estaba sentada en una mesa alta con 6 jóvenes profesionales, todos de 20 y tantos, todos vestidos con un business casual que costaba más que mi salario mensual. Era más hermosa que en las fotos, rubia y con esa sonrisa segura que solo da haber crecido con dinero. Roger, ¿quién es? Preguntó un hombre de traje a medida, ojos ya calculando mi estatus económico por el uniforme. Este es mi... Roger dudó el tiempo suficiente para que todos lo notaran. Este es Chuck. Chuck, no mi padre. Solo Chuck. Encantada, Chuck, dijo Emma, poniéndose de pie para darme la mano. ¿Eres cliente de Roger? Cliente. Emma no concebía que Roger tuviera relaciones personales con alguien que lucía como yo. Soy el padre de Roger, respondí, disfrutando el oleaje de sorpresa alrededor de la mesa. La sonrisa de Emma titubeó apenas. Oh. Roger nunca mencionó, quiero decir, pensamos, que yo estaba muerto, terminé con suavidad. Roger les dijo que su padre falleció cuando estaba en la universidad. La mesa quedó en silencio. 6 pares de ojos viajaron entre Roger y yo, calculando las implicaciones. Papá, no estás bien, apretó los dientes Roger, al borde del pánico. La medicación te afecta el pensamiento. La medicación, explicación pública de Roger para mi existencia incómoda. Estoy pensando con mucha claridad, dije, tirando de la silla junto a Emma. ¿Les importa si me siento? El rostro de Roger se había puesto pálido, pero no podía objetar sin armar un escándalo mayor. Entonces, Chuck, dijo el del traje a medida, deseoso de normalidad, ¿a qué te dedicas? Roger se apresuró. Papá está retirado. Incapacidad médica. Retirado por incapacidad, la versión esterilizada de mi situación laboral. En realidad, respondí, trabajo en el Hospital Infantil de Indianápolis, en servicios de limpieza. Conserje. La palabra quedó flotando como gas tóxico. La sonrisa de Emma se volvió profesional, rígida. ¡Qué bien! Trabajo muy importante. Trabajo muy importante. Lo que la gente adinerada dice cuando se cruza con la clase de servicio. 20 años este mes, añadí con orgullo. Empecé cuando Roger tenía 9. Padre soltero necesitaba un ingreso estable y buenos beneficios. Padre soltero. Más información de la que Roger quería que se supiera. ¿Papá? La voz de Roger traía una advertencia. ¿Dónde está la madre de Roger? Preguntó la mujer de enfrente, fascinada por asomar al pasado oculto de su colega. Margaret murió cuando Roger tenía 8, dije.
Cáncer de mama. Su seguro de vida ayudó a pagar los estudios de Roger. Seguro de vida. El dinero que Roger se había convencido de que era su derecho de nacimiento. Lo siento mucho, dijo Emma, aunque sus ojos miraban a Roger, recalculando todo lo que creía saber de sus orígenes. A Margaret le habría encantado ver los logros de Roger. Proseguí. MBA de Butler, carrera en finanzas, una prometida hermosa de una familia prominente. Familia prominente. Ya había hecho mi tarea sobre los Blackwood. A Roger le ha ido muy bien, dijo Emma con cuidado. Sí, aunque ha sido costoso. Sonreí hacia Roger, cuyo color pasó de pálido a verdoso. El anticipo de la casa, la ayuda mensual con la hipoteca, los pagos del coche. Pero para eso está la familia. Ayuda mensual, coche. Detalles que Roger no había compartido con su círculo profesional. Papá, no todos necesitan escuchar nuestros acuerdos privados, dijo Roger entre dientes. ¿Por qué no? Repliqué. Deberías estar orgulloso de cómo construiste tu éxito. Me volví hacia Emma. Roger es muy bueno administrando dinero. Estiró mis aportaciones mucho más de lo que esperaba. Aportaciones, la palabra que reencuadraba los logros de Roger como subvencionados y no puramente ganados. Chuck, intervino el del traje, es evidente que estás muy orgulloso de Roger. Mucho, asentí, aunque me preocupa la presión que soporta. Miré a Emma. Mantenerse a sí mismo, además de ayudar con mis gastos médicos. Los tratamientos son muy caros. Gastos médicos. Otra carga que Roger no había mencionado a su prometida ascendente. La expresión de Emma pasó de cortesía interesada a preocupación visible. Tenía riqueza familiar, pero entendía las obligaciones. Roger nunca dijo, empezó, y se detuvo. Roger es muy reservado con nuestra situación, dije. No le gusta que la gente sepa de mis limitaciones. Limitaciones, la palabra que él usaba para mi cáncer, ahora de vuelta en público. Bueno, intervino el del traje, incómodo por la tensión creciente. La familia es importante, sea cual sea la circunstancia. Exacto, asentí. Aunque Roger cree que debería ir a vivienda asistida, para reducir su carga mientras empieza su nueva vida contigo, Emma. Vivienda asistida, la solución de Roger, desnuda ante su red profesional. El rostro de Emma se ensombreció. Roger, no mencionaste que tu padre estuviera considerando vivienda asistida. Es complicado, respondió él, viendo su imagen desmoronarse en tiempo real. No es nada complicado, dije. Roger piensa que soy una vergüenza, malo para su imagen frente a personas exitosas como ustedes. La verdad, dicha sin dramatismo ni acusaciones. La mesa estalló en murmullos incómodos. Los compañeros de Roger se miraron entre sí. Emma observaba a su prometido con ojos nuevos. Será mejor que me vaya, anuncié, poniéndome de pie. Roger tiene gente importante a la que impresionar y no quiero interferir con su networking. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Emma detrás de mí. Roger, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. 4 palabras que significaban que la velada meticulosamente orquestada de Roger estaba a punto de convertirse en otra clase de conversación. Pero Emma aún no sabía qué tan profundas serían las revelaciones. La llamada llegó el sábado a las 9:47 de la mañana, mientras Roger desayunaba con los padres de Emma en el Hotel Conrad. Lo sé porque Emma me llamó primero. Señor Davis, habla Emma Blackwood. Saqué su número del teléfono de Roger. Su voz sonaba tensa, confundida. Perdone que lo moleste, pero ha pasado algo muy extraño. Dígame, Emma, ¿en qué puedo ayudarla? Estaba mostrando el centro de Indianápolis a mis padres esta mañana. Nos detuvimos en el hospital infantil porque mi madre es voluntaria en el Children's Hospital of Philadelphia y quería ver las instalaciones de aquí. El hospital infantil. Por supuesto. La guía mencionó a un gran donante de apellido Davis. Y cuando dije que ese era el apellido de mi prometido, se emocionó muchísimo.
Dijo que la familia Davis ha sido la más generosa del hospital durante más de 20 años. 20 años. La línea de tiempo que Emma empezaba a reconstruir se volvió cada vez más clara. Nos mostraron el ala familiar Davis en la unidad de oncología pediátrica, me explicó. Hay una placa en la entrada con una dedicatoria a Margaret Davis. Y debajo dice, en honor a su esposo Charles y su hijo Roger, cuyo apoyo constante hace posibles los milagros cada día. Esa placa, que Roger jamás había visto, porque nunca visitó el hospital durante mis turnos. Señor Davis, continuó Emma, la guía dijo que la Fundación Familiar Davis había donado más de $2 millones. Cuando mencioné que Roger trabajaba en finanzas pero nunca había hablado de una fundación, se mostró confundida y dijo que debía consultar con la doctora Martínez. La doctora Martínez, que sin duda tendría cosas muy interesantes que contarle a Emma sobre la verdadera relación de la familia Davis con el hospital. Emma, ¿dónde estás ahora? En la oficina de la doctora Martínez. Quiere hablar con usted. Su voz era apenas un susurro. Señor Davis, Roger nos dijo que usted era pobre, que trabajaba como conserje y apenas podía pagar sus tratamientos médicos. ¿Pobre? La raíz de todo el malentendido de Roger sobre nuestra realidad familiar. ¿Podrías pasarme con la doctora Martínez? Chuck, la voz profesional y cálida de la doctora llenó el auricular. He estado explicándole a la señorita Blackwood la larga relación de los Davis con el hospital. Parece que algunas cosas la han sorprendido. Sorprendida. Una forma diplomática de decir que la prometida de Roger estaba descubriendo que su novio había mentido sobre absolutamente todo. Doctora Martínez, ¿es buen momento para hablar de la documentación de las distribuciones trimestrales que revisamos ayer? Por supuesto. La señorita Blackwood ha mostrado interés en comprender el alcance de la filantropía de su familia. Filantropía. Una palabra que Roger jamás había asociado con nosotros. El fondo actual, continuó la doctora, asciende aproximadamente a $2.300.000 en aportes totales durante 20 años. Con la designación adicional del fideicomiso de $4.600.000, la Fundación Familiar Davis será el mayor benefactor individual del hospital. $4.600.000. Escuché a Emma contener el aliento al otro lado del teléfono. Doctora Martínez, ¿puede explicarle a la señorita Blackwood la estructura del fideicomiso? Creo que está confundida sobre nuestra situación económica. Claro. El fideicomiso se creó en 1998, tras el fallecimiento de Margaret Davis, financiado con su seguro de vida. El capital ha crecido con inversiones conservadoras durante los últimos 25 años. Chuck ha utilizado únicamente las distribuciones trimestrales para sus donaciones, dejando intacto el principal. Distribuciones trimestrales, el dinero que Roger creía provenir de mi salario de conserje. El fideicomiso genera unos $18.000 mensuales en ingresos por inversiones, prosiguió la doctora. Chuck dona $9.500 cada mes a la unidad de oncología infantil y utiliza el resto para sus gastos personales y apoyo familiar. Apoyo familiar. La ayuda mensual que mantenía la hipoteca de Roger, ahora descrita en los términos más claros posibles. Emma, dije con suavidad, debería saber que la casa de Roger fue comprada con dinero del fideicomiso, el anticipo, la ayuda mensual con la hipoteca, los pagos del coche, todo financiado por el seguro de vida de Margaret. Silencio. Luego, la voz de Emma, pequeña, temblorosa. Roger dijo que había ahorrado para el anticipo. Roger no sabe nada del fideicomiso, expliqué. Pensaba sorprenderlo en su 30º cumpleaños, transfiriéndole la mitad del capital como herencia. La mitad del capital. $2.300.000 que Roger ni imaginaba que existían. Doctora Martínez, intervino Emma, recuperando firmeza, ¿podría contarme sobre las transferencias de propiedad? Roger mencionó que su padre estaba perdiendo su apartamento. ¿Transferencias de propiedad? Preguntó la doctora, perpleja. Chuck es dueño del edificio. Lo compró en 2019 como inversión. De hecho, Roger es su inquilino, aunque dudo que lo sepa.
Inquilino. La revelación que reescribía por completo la historia que Roger creía conocer. No entiendo, murmuró Emma. Chuck adquirió el inmueble mediante una sociedad de responsabilidad limitada, explicó la doctora. Es lo habitual en inversiones inmobiliarias. Roger ha estado pagando renta a su propio padre sin saberlo. Pagarle renta a su padre. La ironía definitiva en su narrativa de mi dependencia. Doctora Martínez, ¿podría devolverme a Emma, por favor? Pedí. Señor Davis, la voz de Emma temblaba. Roger les dijo a mis padres que usted estaba muriendo, pobre y desesperado. Que lo había tenido que internar en un asilo porque no podía cuidarse solo. Muriendo, pobre y desesperado. La versión que Roger inventó para justificar su comportamiento ante la familia adinerada de Emma. Emma, sí, estoy muriendo. El cáncer está en etapa 4 y el pronóstico no es alentador. Pero no soy pobre, y mucho menos desesperado. Entonces, ¿por qué? Empezó, vacilando. ¿Por qué trabaja como conserje? ¿Por qué vive en un apartamento pequeño? ¿Por qué deja que Roger crea que necesita su ayuda? Las preguntas que iban directo al corazón de todo. Porque quería que Roger desarrollara independencia y ética de trabajo. Margaret y yo decidimos, cuando era niño, que debía ganarse su éxito, no heredarlo. El fideicomiso debía ser su red de seguridad, no su base. Red de seguridad, no base. La diferencia que Roger nunca aprendió. Pero las transferencias mensuales a su cuenta eran préstamos, no regalos. He registrado cada pago con fines fiscales. Roger le debe al fideicomiso $340.000 de capital, más intereses. $340.000 de deuda. Su independencia financiera era, en realidad, dependencia documentada. Señor Davis, dijo Emma, con tono firme, necesito preguntarle algo directamente. Roger les dijo a mis padres que usted era incompetente por los medicamentos del cáncer. Que tenía poder notarial y tomaba decisiones médicas por usted. Poder notarial. La última mentira de Roger, a punto de desmoronarse. Roger no tiene autoridad legal sobre mis asuntos. Falsificó el documento para hacerles creer que manejaba la situación con responsabilidad. Falsificado. La palabra que pondría fin a su compromiso. Doctora Martínez, ¿puede confirmar la competencia mental del señor Davis? Chuck está completamente competente, respondió ella, firme. Su oncólogo confirma que sus medicamentos no tienen efectos cognitivos. Ha tomado decisiones financieras complejas durante todo su tratamiento con absoluta claridad. Claridad absoluta. La evaluación médica que destruía el último argumento de Roger. Hay algo más, añadí. Roger cambió las cerraduras de la casa mientras yo estaba en cirugía, creyendo que estaba expulsando a un anciano indefenso. ¿Lo encerró fuera de su propia propiedad? Exclamó Emma, incrédula. De una propiedad que yo poseo legalmente a través de la sociedad. Técnicamente, Roger acaba de cometer un desalojo ilegal contra su propio arrendador. Desalojo ilegal. El movimiento de poder de Roger convertido en un delito. Señorita Blackwood, intervino la doctora Martínez, creo que hay algo más que debería saber. El consejo del hospital planea un gran anuncio en la gala del próximo mes. Chuck será honrado como nuestro filántropo del año. El premio incluye amplia cobertura mediática. Cobertura mediática. El secreto de Roger estaba a punto de volverse público. Señor Davis, dijo Emma en voz baja, la fiesta de compromiso de Roger es esta noche. Estarán sus amigos, sus compañeros de trabajo, mis padres, todos. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué iba a hacer? Miré por la ventana del despacho de la doctora Martínez hacia el horizonte de Indianápolis. Pensé en Margaret y en el dinero de su seguro, en los 20 años de generosidad silenciosa mientras Roger tejía su ficción sobre mi insignificancia. Emma, respondí con calma, voy a darle a Roger exactamente lo que ha estado pidiendo. ¿A qué se refiere? Independencia. Roger quiere vivir sin la vergüenza de su padre pobre.
Esta noche tendrá esa oportunidad. No entiendo. A medianoche terminará su vivienda gratuita, su asistencia mensual, su red de seguridad. Mi voz fue serena, medida. Roger por fin conocerá la independencia que tanto dice desear. Independencia. El regalo que Roger pedía sin comprender su verdadero costo. Señor Davis, eso lo arruinará. No, Emma, respondí. Eso lo revelará. Y lo revelaría en público, porque la fiesta de compromiso de Roger estaba a punto de convertirse en su lección definitiva sobre las consecuencias. Llegué al Morton Stackhouse a las 7:30 de la noche, media hora después de que comenzara la celebración. El salón privado bullía de risas y conversaciones, 40 invitados celebrando el futuro de Roger y Emma, entre compañeros de trabajo, amigos de universidad y la adinerada familia Blackwood de Connecticut. Todos vestidos con sus mejores galas, brindando por la historia de éxito del joven financiero. Roger había alquilado el salón por $2,800, cargados a la tarjeta de crédito que yo llevaba 3 años pagando. Vestía mi mejor traje, el azul marino que compré para el funeral de Margaret hacía 25 años. En mi maletín llevaba 3 carpetas Manila y un cheque certificado. Emma me vio primero. Había estado mirando hacia la puerta desde que llegó, con el rostro tenso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio un leve asentimiento. Roger, copa de champán en mano, estaba a mitad de un brindis, relatando con entusiasmo su historia de esfuerzo y triunfo personal. Empecé desde cero, decía, y construí todo con trabajo duro y determinación. Desde cero. Así describía su punto de partida, ante un público que no tenía idea del fideicomiso y la fundación que sustentaban su éxito. Esperé a que terminara su discurso antes de acercarme. Roger, dije en voz baja. Pero en el súbito silencio, mi voz se escuchó por toda la sala. La copa en su mano tembló. Papá, ¿qué haces aquí? Vine a darte lo que pedías, respondí. Tu independencia. Abrí el maletín y saqué la primera carpeta. Esto es lo que tanto has querido. Los ojos de Roger comenzaron a moverse con nerviosismo por la sala. Todos, sus colegas, los padres de Emma, observaban atentos. Papá, ¿no estás bien? No deberías estar aquí. ¿No estoy bien? Repetí. En realidad, me siento más lúcido que nunca. Le entregué el primer documento. Esto es un aviso de terminación de arrendamiento de 30 días para tu casa. El silencio fue total. ¿De qué estás hablando? Balbuceó Roger. Soy tu propietario, Roger. Compré tu casa en 2019 a través de una sociedad. Has estado pagándome renta durante 4 años sin saberlo. El color desapareció de su rostro. 40 pares de ojos lo observaban en shock. Eso es imposible, susurró. El título de propiedad está en la carpeta, dije con calma. Davis Holdings LLC, constituida en 2018. Puedes verificarlo con la oficina del tasador del condado de Marion. Nos vemos el lunes. El padre de Emma, Richard Blackwood, dio un paso al frente. Disculpe, ¿qué está ocurriendo exactamente aquí? Señor Blackwood, soy Chuck Davis, el padre de Roger. Le tendí la mano, que él estrechó por inercia. Roger les ha dicho que soy pobre y que estoy muriendo, lo cual es mitad cierto. Me estoy muriendo, pero no soy pobre. No soy pobre. La revelación que reencuadraría todo lo que Roger había contado a los Blackwood. Roger dijo que usted era conserje, replicó Richard, con la confusión a flor de piel. Soy conserje. Y también soy el mayor filántropo individual de Indianápolis. Una cosa no excluye la otra. Mayor filántropo individual. Palabras que, para muchos aquí, parecerían pertenecer a otra persona en otra conversación. Le entregué a Roger la segunda carpeta. Esto es la contabilidad de toda la ayuda financiera que has recibido en los últimos 10 años. $340,000 de capital, más 4% de interés anual, capitalizado trimestralmente. $340,000.
la cifra que convertía su independencia en dependencia documentada. ¿Capital e intereses?, preguntó la madre de Emma, con un filo contable imposible de disimular. Roger ha estado recibiendo préstamos mensuales, no regalos, expliqué. El dinero provino del fideicomiso del seguro de vida de su madre. He registrado cada pago para efectos fiscales. Fideicomiso del seguro de vida. El legado de Margaret, por fin revelado. Roger abrió la carpeta con las manos temblorosas. Estados de cuenta, registros de transferencia, una hoja de cálculo detallando cada pago con sus fechas y montos. El fideicomiso actualmente tiene $4.600.000 de capital, continué. Roger iba a heredar la mitad en su 30º cumpleaños, el mes que viene. 4.600.000. La herencia que Roger jamás supo que existía, pronunciada en voz alta frente a todos los que importaban para su futuro. Iba a heredar, subrayó Richard Blackwood, con el instinto del hombre de negocios detectando el pasado en mi frase. Roger falsificó documentos de poder notarial para declararme incompetente, dije. Cambió las cerraduras de su casa mientras yo estaba en cirugía oncológica, planeando internarme en un centro estatal en contra de mi voluntad. Documentos falsificados. Internamiento ilegal. Los delitos que Roger cometió en nombre de su independencia. El sollozo de Emma se escuchó al otro lado de la sala. Le entregué a Roger la tercera carpeta. Esta es tu desheredación formal del fideicomiso conmemorativo Margaret Davis. Efecto inmediato. Desheredación. El corte legal que lo separaba del legado de su madre. No puedes hacer esto, murmuró Roger, casi sin voz. Puedo. Y ya lo hice. Saqué del maletín un cheque certificado. Este cheque representa tu deuda total con el fideicomiso, $340.000 de capital, más $67.000 de intereses acumulados. El pago vence en 30 días. La deuda total, $407.000. La obligación que Roger debía saldar en un mes. Roger no tiene ese dinero, dijo Emma en voz baja. Entonces Roger aprenderá cómo se siente la bancarrota, respondí. Algo que él planeó para mí mientras yo estaba en cirugía. Bancarrota. La consecuencia que Roger estuvo dispuesto a imponerle a su padre moribundo. Richard Blackwood carraspeó. Señor Davis, esto parece un asunto familiar que debería tratarse en privado. Señor Blackwood, repliqué, se volvió público cuando su yerno les dijo que yo estaba muerto. Cuando falsificó documentos y cometió abuso contra un anciano. Cuando decidió que su herencia valía más que su integridad. Abuso a un anciano. El término clínico, pronunciado ante su red profesional. A Roger se le doblaron las piernas. Cayó en la silla más cercana, las 3 carpetas quedaron desparramadas sobre la mesa. Las cerraduras de la casa se cambiarán el lunes por la mañana, anuncié. Las solicitudes de nuevo arrendamiento ya están disponibles en la administradora. Solicitudes de nuevo arrendamiento. Roger tendría que postular para alquilar su propia casa a su propio padre. Papá, por favor, susurró. Puedo explicarlo. No hace falta explicación, dije. Acabas de obtener exactamente lo que querías. Independencia. Me giré hacia el resto. Roger ya no estará cargado por su padre vergonzoso ni por el apoyo económico de su familia. Está libre para construir su éxito enteramente con su propio esfuerzo. Esfuerzo propio. La prueba que Roger decía querer. Cuando caminé hacia la puerta, la sala permaneció en silencio, salvo por los sollozos contenidos de Roger. La independencia, resultó, era mucho más cara de lo que él había calculado. Las ondas de choque comenzaron el lunes a las 8:47 de la mañana, cuando lo llamó el propietario de Roger. Señor Davis, habla Janet Morrison de Meridian Property Management. Debemos hablar de la renovación de su contrato. Renovación de contrato. Roger estaba a punto de descubrir el costo real de la renta a precio de mercado en Indianápolis. La renta mensual de Maple Street 1247 será de $2.800, más depósito de seguridad y primer mes por adelantado.
Son 5.600 a más tardar el viernes para evitar un proceso de desalojo. 5.600. Más de lo que Roger llevaba a casa en un mes con su salario de finanzas. Para el martes, la emisora de su tarjeta de crédito había llamado 3 veces. Sin mis transferencias mensuales de $847, los pagos mínimos rebotaban. Su puntaje crediticio, construido sobre el apoyo de mi fideicomiso, empezaba a colapsar. El miércoles llegó el aviso del concesionario BMW. 90 días de atraso. Reposición del vehículo programada para el viernes por la mañana, salvo que se abonaran 1.767 de inmediato. La vida cuidadosamente construida de Roger se deshilachaba en tiempo real. La peor llamada llegó el jueves. Era Emma. Roger, tenemos que hablar. Su voz sonaba fría, distante. Mis padres volaron a Connecticut esta mañana. Emma, puedo explicarlo todo. Le mentiste a mi familia diciendo que tu padre estaba muerto. Falsificaste un poder notarial. Cerraste con llave a un paciente con cáncer fuera de su propia casa. La voz de Emma tenía la finalidad de quien ya decidió. Mi padre consultó a su abogado. Lo tuyo califica como abuso a un anciano. Abuso a un anciano. El término legal que seguiría a Roger por el resto de su carrera. No entiendes la presión que tenía. Entiendo que no eres la persona con la que pensaba casarme. El anillo de compromiso sería devuelto por mensajería esa misma tarde. Roger, continuó, enfrentas una deuda de $407.000 con el fideicomiso de tu padre. Aunque liquides todo, terminarás en bancarrota. Bancarrota. La realidad financiera que Roger llevaba 4 días negándose a admitir. El viernes por la mañana llegó la humillación final. Su supervisor en Meridian Financial lo llamó a la oficina. Roger, hemos recibido información preocupante sobre tu conducta personal, dijo James Peterson, no mi amigo médico, sino su jefe, incómodo tras el escritorio. En particular, presuntas irregularidades financieras y abuso a un anciano. Fraude financiero. Los cargos que pondrían fin, de forma permanente, a su carrera. Nuestros clientes nos confían el patrimonio de sus familias, continuó. No podemos emplear a alguien que enfrenta posibles cargos penales por mala conducta financiera contra su propia familia. La terminación fue inmediata. Seguridad lo escoltó fuera del edificio con sus pertenencias en una caja de cartón. Para el lunes siguiente, Roger vivía en su BMW en el estacionamiento de un gimnasio 24 horas, usando sus duchas y el wifi para buscar empleo. La noticia local estalló el martes por la mañana. Hombre de Indianápolis acusado de abuso a un anciano contra su padre filántropo. La investigación del Canal 8 descubrió la dimensión completa de mis donaciones y los intentos de Roger por institucionalizarme. La reportera entrevistó a la doctora Martínez, que confirmó que Roger había cerrado con llave a uno de los benefactores más generosos de la ciudad mientras se recuperaba de una cirugía. La foto de Roger apareció en el noticiero de la noche. Los comercios locales lo reconocieron como el joven detenido por allanamiento en su antigua casa cuando intentó recuperar sus pertenencias. La historia se volvió viral en redes el miércoles. Etiqueta abuso a un anciano en tendencia. Su LinkedIn se llenó de comentarios de excolegas con asco y sorpresa. El padre de Emma llamó a sus contactos en otras firmas. El nombre de Roger fue agregado, discretamente, a listas negras del sector. Su carrera en finanzas terminó antes de que alcanzara a entenderlo. El jueves tuvo su primera consulta de bancarrota. El abogado fue directo. Debes $407.000 a un fideicomiso con documentación blindada. Tus activos suman, con suerte, 8.000. La bancarrota capítulo 7 eliminará la mayoría de deudas, pero los préstamos familiares suelen excluirse. Préstamos familiares excluidos. Roger cargaría con la deuda del fideicomiso incluso a través de la bancarrota. Además, siguió el abogado, las acusaciones de abuso a un anciano te hacen inempleable en finanzas. Con el crédito destruido y sin experiencia fuera del sector, te espera salario mínimo en el futuro previsible. Salario mínimo.
La nueva realidad de Roger, a años luz de aquel sueldo de 6 cifras que esperaba obtener del padre de Emma. Para el viernes, Roger trabajaba el turno de la tarde en un Quick Mart, a $12,50 la hora. Sus compañeros eran adolescentes y desertores universitarios. Su gerente tenía 23 años. Las mismas personas a las que Roger menospreciaba por su falta de ambición eran ahora sus pares. La caída, de promesa de las finanzas a dependiente en quiebra, tomó exactamente 2 semanas. La independencia que exigía le costó todo: su carrera, su prometida, su casa, su reputación y su futuro. Pero la pérdida más costosa fue la relación con su padre, que cambió por la ilusión de un estatus superior. Esa relación, a diferencia de sus perspectivas profesionales, no podía reconstruirse. Roger, por fin, logró independizarse del padre vergonzoso que financiaba en secreto su vida. El precio, al final, fue todo lo que él creía que esa vida valía. 3 meses después, Roger llamó. «Papá, cometí un error». Yo estaba sentado en la oficina de la doctora Martínez, revisando los planos del nuevo ala de investigación pediátrica que llevaría el nombre de Margaret. Por la ventana, veía el viejo BMW de Roger en el estacionamiento del hospital. Llevaba 2 horas esperando. «Sí». «Lo hiciste», respondí, simple. «Lo siento». Estaba equivocado en todo. Su voz traía el cansancio de quien aprendió el verdadero costo del orgullo. «Perdí mi trabajo, mi prometida, mi casa. Vivo en mi coche. Vivir en su coche». La consecuencia que estuvo dispuesto a imponerle a su padre moribundo. «Lo sé. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Te pagaré. Haré lo que sea. Lo que sea». El último intento de negociación de Roger. «Me estoy muriendo». El cáncer en etapa 4 no ofrece segundas oportunidades. Mantuve la voz suave, pero firme. «Pero tú tienes 29 años, Roger», dije con serenidad. «Aún tienes tiempo para construir una vida basada en la honestidad, no en la vergüenza. Honestidad en lugar de vergüenza». La elección que Roger tendría que hacer solo. El trabajo en la tienda de conveniencia es un comienzo. Trabajo real, pago honesto. Tu madre estaría orgullosa de verte ganarte la vida por ti mismo. Trabajo real, pago honesto. Los valores que Margaret y yo habíamos intentado enseñarle desde niño. «Papá, te quiero». «Yo también te quiero, Roger». Pero el amor sin respeto ya no es suficiente. Colgué el teléfono y volví a revisar los planos del hospital. La lección de Roger sobre las consecuencias había terminado. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me estás viendo.